¿Sabías que todos los días sigues normas que nadie te ha dicho, pero que todo el mundo espera que cumplas? Y lo más gracioso de todo es que lo haces de forma completamente inconsciente. ¿Pero qué pasaría si por algún solo momento tuvieras la capacidad de identificar todas estas normas y modificarlas para mejorar tu vida? Bienvenidos a un nuevo vídeo del Silencio del Guerrero. La sociedad tiene muchísimas normas no escritas en ningún sitio, pero que sin embargo tienen una importancia muy superior a aquellas que sí lo están en nuestro día a día. Normas que determinan cómo debemos de comportarnos cuando estamos en un sitio público, cómo debemos de saludar y un sinfín de cosas adicionales. Pero, ¿qué ocurre cuando no cumplimos estas normas? Pues que lo más normal es que generemos malos entendidos o conflictos, en el peor de los casos, de extremada gravedad. Así que acompáñame a lo largo de este vídeo para identificar algunas de estas normas y, lo más importante de todo, ver cómo podemos cambiarlas para mejorar nuestro día a día. Y antes de empezar, por favor, déjanos en los comentarios si sientes que en algún momento te has visto atrapado en alguna de estas normas que todo el mundo da por hecho. Así que, abróchate el cinturón, ¡que arrancamos! Muy bien, entonces, ¿qué es una norma no escrita? Básicamente es una regla que una sociedad o una comunidad tiende a respetar de forma automática, y eso que no aparece en ningún código, en la ley o en ningún otro lugar escrito. Este tipo de normas nos afectan en nuestro día a día. Pensemos, por ejemplo, en qué hacemos cuando alguien nos da los buenos días. Si no respondemos, al final seríamos unos maleducados. ¿Qué hacemos cuando estamos en el metro? Dejamos salir antes de intentar entrar. De lo contrario, pasaría lo mismo. O sea, sería una falta de educación bastante grande. ¿Y cómo se crean este tipo de normas? Bueno, pues para que se genere una norma que todos aceptemos, tienen que confluir tres elementos: el comportamiento, el sistema de creencias y las expectativas. Vamos a verlos uno a uno. Respecto al comportamiento, son ese tipo de acciones que tendemos a hacer y por el hecho de que las estén haciendo otras personas, nosotros las imitamos. Por ejemplo, en Estados Unidos no es de muy buena educación si vas a un restaurante y no dejas al menos un 15% de propina. En España tendemos a hablar bastante alto cuando vamos a un restaurante. En cambio, en el norte de Europa esto no suele ser así. Se puede mantener una conversación en un tono bastante relajado sin ningún problema. De lo contrario, te mirarían mal si hablas demasiado alto. En España eso no es ningún problema. En el entorno latino no lo es. Pero estando en el mismo entorno cultural, ¿qué pasa si nos metemos en una biblioteca? ¿Cómo te miraría la gente si estás hablando alto? En segundo lugar, hablamos del sistema de creencias. Por ejemplo, en los templos de Asia, en muchos templos de Asia, tú no puedes entrar con productos de origen animal. No puedes entrar con unos zapatos de cuero, con un cinturón. No, está muy mal visto. En Japón, está mal visto que entres con el calzado a casa, porque se supone que entras con la suciedad de la calle. En Europa estas cosas no pasan. En Europa tú puedes entrar en una iglesia perfectamente con un cinturón de cuero y nadie te va a decir nada. Y, por lo general, cuando vas a una casa en Europa, en Estados Unidos, en América en general, no te suelen decir nada si no te descalzas al entrar. Y luego, por último, están las expectativas. Y esto es muy interesante porque, al final, las normas no escritas nos afectan a nosotros, pero también nosotros afectamos a esas normas con lo que esperamos de los demás. Es decir, no es solo cómo actuamos ni nuestro sistema de creencias. También afecta y mucho el hecho de qué esperamos de los demás. Por ejemplo, si yo quiero cruzar un paso de peatones
espero que los vehículos se paren. Sí, tienen que cumplir el código de circulación, pero yo espero que se paren cuando voy a cruzar. En algunos países esto no suele ser tan necesario. O sea, pensemos por ejemplo en países del sudeste asiático o en la India. Cuando tú quieres cruzar una calle, los vehículos te van sorteando. No se detienen por lo general. Está socialmente aceptado que esto es así. Entonces, para que se cree una norma no escrita, al final hacen falta que se den los tres elementos a la vez. Un comportamiento, una serie de acciones compartidas, habituales, un sistema de creencias de que esto es así, y las expectativas de que los demás también deben de cumplir con esas normas. Cuando se dan los tres elementos, al final estamos hablando de una norma no escrita, que como hemos visto, nos afecta en nuestro día a día. Vale, ¿y qué pasa cuando alguien decide voluntariamente romper una de estas normas? Puede ser algo sumamente interesante o bastante negativo. Por ejemplo, en plan positivo, cuando apareció Airbnb, ¿qué ocurrió? Que los consumidores dispusimos de una forma nueva de hacer turismo y a un precio bastante inferior. El tema es que a raíz de la aparición de Airbnb, los hoteleros se pusieron en contra y al final, por ellos mismos y por asociaciones de vecinos, los gobiernos empezaron a regular el alquiler para este tipo de plataformas. O cuando surgió Uber, ¿qué ocurrió con el sector del taxi? Existía una serie de licencias y de repente se rompía con ello. Se rompía con una norma, además escrita. Hubo protestas y al final se crearon normativas específicas para poder regular todo este tema. Entonces, cuando surge una norma, cuando se rompe una norma no escrita, al final siempre va a afectar a alguien. Y esto supone un conflicto, un choque. Ese choque puede encaminarnos a una situación mucho mejor para todos. Y es cuando tenemos que pensar, oye, ¿nos beneficia? Vamos a aprovecharnos. Vamos a llevarla a su máximo exponente si beneficia a la mayor parte de la sociedad. Obviamente con respeto. Pero si es negativa, entonces es cuando tenemos que reaccionar. No siempre todas las normas que damos por hecho son positivas. No se trata de ahora convertirnos en unos rebeldes sin causa, no. Se trata de analizar e identificar aquellas normas que nos están limitando, que nos están coartando y que no aportan nada. Estas reglas también las pueden romper los estados. Y se me viene a la cabeza un ejemplo clásico, que es cuando los estados acuñaban moneda y poco a poco iban metiendo menos metales preciosos en la misma moneda. Entonces, sí, seguía acuñada, pero el valor de las monedas no era el mismo. Meter latón, creo recordar, en monedas de oro. Estábamos perdiendo oro. Y así se genera inflación, que es precisamente lo que está pasando con el valor de las monedas de hoy en día. Se están imprimiendo billetes como si no hubiera un mañana, rompiendo ese pacto no escrito de estabilidad. ¿Por qué? Por mala gestión de los gobiernos. Pero bueno, este es otro tema que tocaremos algún otro día. Bien, hemos visto qué son este tipo de normas, algunos ejemplos de ellas, y que tenemos la opción de romperlas, ¿vale? De negarnos a ellas. Pero tenemos que ser inteligentes, tenemos que intentar identificar cuándo debemos hacerlo. Y para esto sugiero 3 pasos.
El primero es el de tomar conciencia de las reglas que estamos siguiendo de forma automática. Tenemos que identificarlas, tenemos que saber que están ahí y darnos cuenta del efecto que ellas tienen sobre nosotros. En segundo lugar, hay que cuestionarlas. ¿Sirven para algo? ¿Aportan algo? Y por último, hay que desarrollar una estrategia inteligente para saltárnoslas. Por ejemplo, ¿era obligatorio ir a la oficina todos los días para desarrollar el trabajo? No. Podíamos teletrabajar, se demostró en la pandemia. Pero había ya muchísima gente que lo estaba haciendo antes de que llegara ese momento. Las reglas no siempre son positivas, no siempre nos aportan. Y tenemos la capacidad de identificarlas, de cuestionarlas y de tomar la decisión de si realmente nos están aportando valor o si existen formas mejores, innovación, de hacer las cosas. Eso sí, vamos a tener que asumir que siempre que rompamos las reglas va a haber gente a la que le parezca mal. Y esto no tiene por qué ser negativo. Por ejemplo, cuando Twitter introdujo las notas de la comunidad, hubo gente que pensó, oye, esto es un cierto tipo de censura. Twitter X en la actualidad. Al final se está viendo que no tiene por qué ser así. Ok, puede haber manipulación, no tenemos esa información, pero como herramienta está genial. Está genial porque es la misma comunidad la que va aportando valor. Y es muy interesante cómo lo han diseñado porque busca que personas con una ideología diferente al final se pongan de acuerdo. Porque si solo opina un cierto bando, no se toma por válida esa anotación, ¿vale? O lo que decíamos antes, cuando Airbnb rompió las reglas de juego, ofreciendo alquileres domésticos. Pero lo dicho, siempre al final el hecho de hacer las cosas de una forma diferente va a implicar un cambio y ese cambio va a afectar a algunas personas. Y por cierto, es curioso que precisamente sea la tecnología la que nos esté forzando, la que nos esté empujando y animando a romper más normas escritas. Más normas no escritas, perdón. Me pregunto hasta qué punto, de cara a los próximos años, precisamente la aparición, la irrupción de la inteligencia artificial y de la robótica nos va a animar a buscar nuevas formas de hacer las cosas, nos va a animar a nuevas formas de establecer normas que contribuyan a mejorar nuestro bienestar. YouTube, sin ir más lejos. YouTube ha democratizado la creación de contenido. Ya no tenemos por qué pertenecer a un medio de comunicación para poder llegar a millones de personas. Y esto al final es bueno. Ok, hay gente que se va a ver afectada, lo sé. Pero se generan nuevas dinámicas. Crecemos como sociedad. No tenemos que tenerle miedo al cambio, no tenemos que tenerle miedo a romper las normas. Eso sí, insisto, siempre que contribuyan a mejorar la calidad de vida de todas las personas. ¿Vale? Y como has podido ver, las normas no escritas existen en todas partes. Afectan a nuestro día a día de formas que ni siquiera somos conscientes de ellos. Pero ahora tenemos la capacidad de pararnos, pensar y tratar de identificar todas aquellas normas que nos están afectando y de las cuales no éramos conscientes. Así que te invito a ello. Reflexiona en todo aquello que te está afectando diariamente y plantéate cuán positivas son para tu día a día y cuáles de ellas estás dispuesto a arriesgarte y a romper. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas,
a que le des like y a que lo compartas con tus amigos. Y si te interesa el tema, aquí te dejo otro vídeo en el que hablamos más en profundidad de las expectativas. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente.